que me llena de emoción. El problema que me he encontrado con el área comercial o el diseño comercial es que no confían tanto en el personaje como el vínculo que puede generar esta relación entre consumidor y producto. Entonces siempre ha sido muy difícil crear personajes para algo comercial. Siempre va a haber este bloqueo y esta necesidad de ellos de querer siempre solucionarlo con una fotografía, ¿no? Sin embargo, creo que el personaje tiene un mayor efecto y podría lograr mejores resultados que una fotografía, ¿no? Y eso me lo he topado todos los días con mi trabajo comercial. Ahora, no nada más eso, aunado a eso, en especial, en mi caso, el tipo de compañías con las que yo trabajo no me piden personajes, porque por ejemplo, en el área de alcohol, no pueden estar relacionados personajes caricaturescos con el consumo de alcohol. Entonces, simplemente por ese hecho, ahí no se crean personajes, ¿no? En farmacias del ahorro, en productos farmacéuticos, por ejemplo, tampoco pueden estar ligados los personajes para que los medicamentos no parezcan dulces y los niños no los consuman, ¿no? Entonces, en el área comercial, para mí siempre ha sido muy complicado poder encontrar esta línea para poder crear personajes. Aún así, sin duda, siempre he tenido alguno que me ha llenado de satisfacción y el primero y más importante ha sido la creación de los extraterrestres. Esa es una historia muy padre porque acababa de terminar de estudiar la carrera y me invitaron a un pequeño grupo de amigos a colaborar para crear la estación de radio EXA. Fue una etapa complicada porque no sabíamos si siquiera iba a funcionar la estación, porque era cuando había campañas políticas y entonces las estaciones de radio prefieren establecer esos tiempos para dar noticias o para vender tiempo de campaña. Y lo que sucedió es que se desarrolló todo lo que era EXA y a mí me tocó el área de diseño, entonces hice logotipo y artes para todos los programas, para el de Esteban Arce, creo que en ese momento estaba también ya Marta de Baile. A lo que voy es que hubo un pedacito que me encantó, que fue que me daban los IDs para yo poderlos escuchar. Bueno, no me los daban, pero más bien se escuchaban porque trabajamos en la misma área. Y había uno buenísimo que era un chavito que estaba en su cuarto y de repente se oyó una explosión durísima y era un chavito que le empezaba a gritar a su mamá: mamá, mamá, ya vienen los extraterrestres. Y entonces ahí dije, wow, o sea, podemos crear a estos marcianitos, estos extraterrestres, y se pueden convertir en el personaje de la estación de radio. O sea, no fue un requerimiento como tal de la estación, sino fue más bien que gracias a ese ID aparecieron estos personajes. Y así me puse a hacer estos primeros marcianitos. Y a final de cuentas, pues obviamente salió la estación, funcionó excelente. Le ganamos a los noticieros, se quedó en 6 lugares, por eso se llamaba EXA. Y los extraterrestres fueron un éxito. Y de repente me pidieron 1, 2, 3, hasta que pues, yo creo que habré creado unos 100 y de pronto decidieron matarlos. Entonces fue triste que los desaparecieran y todavía tengo la esperanza de que los vuelvan a revivir, porque sin duda es mi primer proyecto saliendo de la universidad y nunca me imaginé que fuera a ser tan exitoso. Entre otros de mis proyectos comerciales, les puedo mencionar que he trabajado para marcas como Unefón, como Doritos, y de todas maneras, así como les había platicado anteriormente que en alcohol existen muchas restricciones, también hay maneras de que se brinquen estas restricciones y hacer ciertas cosas que pueden salir y quedar en sus manos. Por ejemplo, he hecho ilustraciones para Azul Centenario, un proyecto especial que hicimos para Jägermeister en el que se hicieron unas cajas especiales que traían botellas y esas botellas iban dirigidas hacia grupos de rock como Moderato, Café Tacuba, Moenia, por ejemplo, y estas cajas traían unas tarjetas con sus ilustraciones, lo cual fue un proyecto muy divertido de crear. Otra para Alex Sintek, y llegaban esas cajas con botellas y traían esas tarjetitas con cierta descripción acerca de el personaje. Ese fue, yo creo que uno de mis proyectos de ilustración favoritos y que se brinca todas esas, digamos, leyes que existen, porque no hay manera de controlar eso, ¿no? Otro de los lugares donde pasa eso, por ejemplo, son los empaques, las cajas promocionales en las que hay una botella de alcohol y te regalan otra. Entonces, en ese caso, para Azul Centenario hice muchísimas ilustraciones y varios personajes. Y como es una marca más de chavos, pues sí, también creamos invitaciones para fiestas y cosas de ese tipo que sí pueden llevar personajes y que no tienen registro
legal que bloquee eso, ¿no? Por otro lado, también he trabajado para Red Lobster, creándole una serie de personajes. Y otro de los proyectos comerciales que más gusto me dio crear fue el libro ¿Qué hubole con?, que es un libro dirigido primero en primera instancia a las mujeres, y después empezaron a salir otra serie de libros para los hombres y con otras características diferentes, los cuales esos yo no hice. Pero el libro ¿Qué hubole primero? Fue una cosa muy divertida, y les quiero platicar un poquito de qué pasó con ese libro. Lo primero fue que no creían en el proyecto, no creían que fuera un proyecto que fuera a resultar, pero lo querían sacar a como diera lugar. Entonces crearon un libro que tenía que salir en muy poquito tiempo y teníamos semanas para crear las ilustraciones. Entonces se nos ocurrió precisamente agarrar este tipo de ilustración que hacen las niñas en sus cuadernos, muy rápido, medio al aventón, y así salió ese libro. Y a dos colores, nos pusieron esa restricción. Y ahí pues, salió muy bien, nos gustó, pero sin duda nos quedó así como esa espinita de que pudo haber quedado mucho mejor. Resultó que el libro fue tan exitoso que a la par de que se había creado ese libro decidieron sacar el de hombres. Y por ciertos motivos ese proyecto me lo quitaron y no lo pude desarrollar. Y terminó el libro de crearse con dos ilustradores, Francisco Herrera, que es un ilustrador de cómic muy reconocido, y terminó quedando un libro increíble. Entonces las niñas empezaron a reclamar: oye, pues ¿por qué este libro está así de padrísimo con estas ilustraciones tipo cómic? Y el de nosotros ahí es a dos tintas, todo aburrido y demás. Entonces me hablaron y me dijeron: ¿sabes qué, Chris? Vamos a reeditar el libro y necesitamos que sea totalmente diferente. Vamos a ponerle color, vamos a hacerlo más divertido. Y de las cosas que más me gustaron de este proyecto es que como que me daban chance de que yo leyera el texto y que yo pudiera crear lo que quisiera. No era de que hubiera textos, párrafos de texto que me dijeran: aquí tiene que ir esta chava de esta manera. No. De repente yo leí el texto y no sé, hablaba de los senos, y entonces a mí del tamaño de los senos, y a mí se me ocurrió, por ejemplo, poner a una marchanta de estas que están en los mercados vendiendo fruta, con varios letreritos así de peras, manzanas, papayas, sandías, para ejemplificar los tamaños de los senos, ¿no? Y así, conforme iba avanzando el libro, iba creando estas ilustraciones. Otra de las cosas chistosas es que en la parte de abajo creé un personaje que en la boca tiene el número de página. Y dependiendo de lo que sucedía en la página, algo le pasaba a ese personaje. Por ejemplo, había una parte donde hablaba de Michael Jackson, y en esa parte Michael Jackson salía dando así una patada, y entonces le pegaba al monito que ya no tenía dientes, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablan de preservativos, está disfrazado de condón, y pues muchas otras cosas más. Y al final se me ocurrió hacer toda una serie de hojas como medio interactivas, ¿no? Para que las niñas pudieran llenar. Entonces, por ejemplo, había un salón de la fama con bats de béisbol, donde tú podías poner el nombre de los novios que habías bateado. O un laboratorio lleno de ranitas, sapos metidos en diferentes botes, y tú podías poner cuáles eran los sapos que habías besado y que no se habían convertido en príncipes. O un panteón lleno de tumbitas, donde ponías la fecha, el nombre y la fecha de cuánto habías durado con tu novio. Entonces ese proyecto para mí fue increíble porque me dejaron hacer lo que quisiera. Inclusive hasta escribí ciertos pedacitos que sentía que me hacían falta para justificar personajes, ¿no? Esa es una oportunidad única, no creo que se repita, y por eso le tengo tanto gusto a ese proyecto. Yo creo que para un ilustrador lo más importante es colaborar. Y colaborar quiere decir entrarle a todo. Tampoco quiero decir que regales tu trabajo, que empieces a hacerle cosas a todo mundo. Colaborar me refiero más a cuando te invitan a exposiciones, ¿no? ¿Y por qué es importante colaborar en exposiciones? Porque yo creo que es la única manera que va a empezar a ver la gente el trabajo que a ti te gusta. Cuando colaboras, nadie te dice qué tienes que hacer, ¿no? Tú haces lo que tú quieres de un tema y pues no tienes ninguna restricción. Entonces esa es la manera en la que tú te vas a poder expresar y hacer tanto los personajes que tú quieres, utilizar los colores que a ti te gustan, y así vas a poder empezar a dar a conocer tu trabajo. Si no colaboras, si no estás en estas exposiciones, no tienes esa capacidad de que todos los demás vean tu trabajo, ¿no? Entonces va a ser más difícil que mañana te pidan algo comercial con el estilo que tú haces. Yo he tenido la oportunidad de colaborar
en muchísimas exposiciones que se han ido a Barcelona, a Nueva York, a Los Ángeles. Sin duda una de las más increíbles colaboraciones que he tenido y me ha llenado de satisfacción porque me gusta muchísimo el personaje fue la exposición de Batman que se llevó a cabo hace aproximadamente 3 años en un museo de la Ciudad de México que está en el centro, que se llama el MUMEDI, Museo Mexicano del Diseño, y invitaron a diferentes ilustradores a intervenir estos bustos de Batman, así como la capa, y mi pieza estaba pensada. Yo sabía perfectamente que nadie le iba a dar el espacio a los niños, o sea, todo el mundo se iba a clavar por expresar o artesanías mexicanas o el lado oscuro de Batman, o sea, y sabía perfectamente que iban a ir muchísimos niños a ver esa exposición. Entonces yo lo que quería era precisamente explotar eso, dirigirme a los niños, que a los niños les gustara mucho mi pieza, y entonces lo que hice fue crear un Batman con unos personajes más caricaturescos, y la capa era una especie como de... era una cobija con la típica que siempre tienes arriba de tu cama que tenías de niño con los patrones así increíbles de Star Wars o ahorita de Adventure Time, todos estos personajes coloridos. Para mí esas colchas me recuerdan mucho mi infancia, ¿no? Entonces tener una colcha así era algo increíble, entonces quería representar ese tipo de ilustración en esa colcha, en la capa de un lado, expresando que a la hora de dormir es cuando el niño sueña y cuando le cuenta cosas y cuando se imagina que quiere ser Batman, ¿no? Entonces quería representar precisamente eso con mi pieza. Posteriormente, ahí en el mismo museo, me invitaron a colaborar en una exposición que se llama La muerte con una sonrisa, a la cual decliné. Y posteriormente, el año siguiente, murió mi papá. Y unos meses después de que murió, me habló el director del MUMEDI, el cual curiosamente había hecho una muy buena amistad con Álvaro, mi papá con Álvaro. Me invitó a ser parte del jurado de ese concurso. Entonces como que dije, no sé si vale la pena entrar a ser juez de un concurso que habla de la muerte cuando mi papá se acaba de morir hace 2 meses, ¿no? Como que eso fue lo que me hizo decir que sí. Pero fue muy difícil porque ir a ver todos esos carteles y ser jurado de algo así me hizo que me pegara muchísimo, ¿no? Pero a la vez me hizo entender ese proceso de muerte. Y bueno, al final de cuentas estoy seguro que estuve ahí en ese momento porque pues mi papá me mandó a esa exposición a ser juez, ¿no? Y entendí que lo importante es colaborar, hay que estar en estas exposiciones todo el tiempo. No importa si son aquí en México o en el extranjero. Y por eso hace también unos 3 años me fui a Berlín. Fui seleccionado como uno de los alumnos para formar parte de la Academia Pictoplasma, que es un grupo selecto de alumnos que quieren aprender cosas acerca de creación de personajes y que están dispuestos a irse hasta Berlín para que especialistas también en personajes te expliquen cómo crearlos, qué buscar en tus personajes, cómo sacarles el mayor provecho. Y lo más padre de esta experiencia no nada más es colaborar con estas personas que jamás me hubiera imaginado que podía trabajar con ellos, como Nathan Juvericius o como Rila Alexander, por ejemplo, o Benjamin. Lo más padre de todo esto fue después, al siguiente año, formar parte del Pictoplasma, de la conferencia como tal de Pictoplasma, con una exposición a la cual llevé una de estas cosas en una caja de lavadora gigante que cargamos por un aeropuerto y que pasó por rayos X pensando que traía ahí cosas extrañas. Pues bueno, fue una satisfacción muy padre, ¿no? Haber formado parte de este equipo en Berlín. Otra de las facetas como tanto diseñador como de ilustrador es dar conferencias, ir a platicar lo que haces, lo que te gusta desarrollar, qué te apasiona, qué te ha hecho estar al día de hoy donde tú estás, qué no te gusta, qué te molesta, cuáles son los proyectos que más pues has sufrido y por qué los has sufrido. Porque es importante ir a platicarle a los alumnos esto de las conferencias, porque yo creo que en la escuela no saben, no tienen ni idea, no hay manera de que se enteren de lo que está sucediendo afuera. Yo creo que estos son los poquitos contactos que pueden tener los alumnos
con gente que ya está afuera y que está sufriendo porque no, no nos la pasamos bien, ¿no? Vivimos una vida por lo general solitaria, entonces es padre que alguien suba y te diga, oye, pues yo soy así igual de nerd que tú y vemos también caricaturas y mi personaje favorito es Skeletor y, o sea, es muy padre generar también ese vínculo con los alumnos porque entienden que sí va a haber momentos que van a estar difíciles, pero que ese cuate que ya dijo que sí va a haber estos momentos complicados ya lo superó, pues yo también los puedo superar, ¿no? Pero si no sucede eso, si no existe alguien que va y les platique, pues mañana van a tirar la toalla a la primera, ¿no? Y solo les quiero decir que no se desanimen, o sea, sí hay momentos difíciles, hay momentos de mucha soledad, pero sin duda también ustedes son capaces de crear muchísimas sonrisas y de que un producto sea bueno y que un personaje sea divertido y sin darte cuenta, igual tú estás sufriendo, pero estás consiguiendo muchísimo más éxito del que te pudieras haber imaginado porque estás creando una sensación en alguien que solamente tú lo pudieras haber creado. Y pues así soy yo hasta que me muera. Espero que no sea pronto y que puedas seguir teniendo la capacidad de crear personajes. Si quieres conocer algo más acerca de lo que hago, te invito a que visites mi página infeccionvisual.com o también me busques en Instagram o en Twitter o en cualquier otro lado como Crisáceo. Ahí encontrarás más de lo que hago, de mis personajes, de lo que disfruto hacer. Y por ahí, si me buscas en Facebook, encontrarás muchos momentos complicados por los que he vivido y seguramente también encontrarás muchas soluciones a esos porque a la gente le importas y te llena tu página de buenos comentarios y buenas sugerencias. Bueno, me encantaría conocer más acerca de ti, que te gusta